Bien, buenas tardes jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de anualidades, ¿ya? Lo primero es entender qué es una anualidad. Bueno, la anualidad es una sucesión de pagos, ¿ya? Que también se puede conocer como cuotas, que uno realiza en intervalos de tiempo que son iguales, ¿ya? Y que de por medio está el cálculo del interés compuesto. ¿Quiénes conforman la anualidad? En primer lugar, vamos a hablar del concepto de renta. Entonces, cuando veamos la letra R, se refiere a la anualidad en términos del pago, depósito o retiro, ¿ya? Es el pago que se hace periódicamente. También vamos a hablar de la renta anual, que es la suma de los pagos hechos en un año. Y finalmente vamos a hablar también del intervalo de pago, que es el tiempo que tiene que transcurrir entre un pago y otro. Por ejemplo, cuando usted pide un crédito de consumo al banco, la cuota es fija. Esa es la renta, ¿ya? Y el intervalo de pago generalmente es una vez al mes, ¿ya? Pero hay más conceptos. Hay involucrado un plazo que significa que es el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de la anualidad. Este mismo crédito puede ser que usted lo pidió a 2 años, ¿ya? Por lo tanto, ahí serían 24 cuotas. También aparece el concepto de valor futuro y valor presente. Cuando hablamos de valor futuro, que lo vamos a eh, identificar como B corta F o M, es el valor equivalente de las rentas, pero al final del plazo, ¿ya? Y valor presente, B corta P o C, es el valor equivalente de las rentas, pero al inicio del plazo, ¿ya? Y obviamente tenemos que conocer cuál es la tasa asociada, que es el tipo de interés que se fija en la operación, ¿ya? Y la verdad que esta tasa puede ser efectiva, capitalizable en un año, eh, o nominal, que se capitalice más de una vez, como lo vimos en la materia anterior, en cuanto a transformar o no una tasa, ¿ya? Las tasas efectivas. Bien. Entonces, bueno, yo te di el ejemplo de cuando tenemos que pagar las cuotas de un crédito, pero también te puedo colocar de ejemplo el pago mensual por arriendo o el pago mensual que tú realizas por un seguro de vida, ¿ya? Entonces, para que exista una renta se tienen que dar los siguientes requisitos. En primer lugar, que exista capitales, al menos dos, ¿ya? O sea, que hay una periodicidad de pago de al menos 2 veces. Pero si tú me dices, no, es una anualidad que tiene un solo pago. No, eso no es anualidad, ¿ya? Y que por otro lado exista la periodicidad constante entre los capitales, es decir, dos capitales consecutivos deben existir siempre el mismo espacio de tiempo. Ejemplo, si usted sacó un crédito, siempre le van a preguntar en qué fecha le acomoda que se le cobre. Entonces usted dice los días 5. Siempre vas a pagar los mismos días, los 5 de cada mes. ¿Ya? Y la verdad es que te vas a encontrar con muchos tipos de anualidades, eh, y que nosotros las podemos clasificar por distintos criterios. Por ejemplo, por el tiempo, que sean anualidades ciertas o contingentes. Por los intereses, que sean anualidades simples o generales. Por los pagos, que sean anualidades ordinarias o anticipadas. Por el inicio, que son inmediatas o diferidas. Por el importe, que son constantes o variables. Y también por la duración, temporales o perpetuas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Por ejemplo, la que tienen que ver con el inicio. La pagamos de forma inmediata o de forma diferida. ¿Qué cosas pagamos nosotros de forma diferida? Eh, la luz, el agua, el internet, va a mes vencido, ¿ya? De inmediato. Generalmente cuando tú arriendas un departamento te piden que pagues la garantía y 3 meses. Eso es de inmediato, ¿ya? Eh, y otra tiene que ver con la duración, las perpetuas, que no terminan nunca el pago,
ya son para siempre. Pero de todas maneras vamos a ir viendo las definiciones y obviamente en la clase te vas a dar cuenta que vamos a usar para los ejercicios más tipos que otras, ¿ya? Una anualidad cierta es cuando sus fechas son fijas y se estipulan de antemano, ¿ya? Compré un auto, pedí un crédito, di un pie y el resto lo financio con crédito, ¿cierto? Con número de cuotas fijas, ¿ya? Y para eso vamos a aprender a calcular las amortizaciones, que esas son las que nos permiten conocer el monto fijo de un crédito, ¿ya? Una anualidad contingente es cuando la fecha del primer pago o el último no se fijan de antemano, ¿ya? Ejemplo, si una persona jubilada fallece, se suspende el pago de pensión. Bueno, yo sé que en la realidad no es así, pero te lo estoy colocando solo de ejemplo para que entiendas, ¿ya? Primer pago y el último no se fijan de antemano, ¿ya? Es como el seguro de gravamen que cuando la persona fallece deja de pagar el crédito. Por eso que todos los créditos tienen que tener ese seguro para que ninguno de tus familiares quede con esa deuda, pero el seguro de gravamen nosotros no sabemos cuándo lo vamos a utilizar, ¿ya? No tiene una fecha de final conocido, ¿ok? También vamos a distinguir la anualidad simple a la anualidad general. La simple es cuando el periodo de pago coincide con el de las capitalizaciones de los intereses, ¿ya? Es decir, yo voy pagando la cuota, pero al mismo tiempo hay una parte de la cuota que está conformado por intereses. Y la anualidad general es cuando el periodo de pago es mayor o menor que la frecuencia de las capitalizaciones, ¿ya? Ahí también te vas a dar cuenta que en este caso, en el de las anualidades generales, es porque nos encontramos con distintos tipos de amortizaciones, que no todas las consideran en el tema de los cobros de los intereses cuota a cuota, ¿ya? Y también está la anualidad ordinaria, que es cuando se hacen los pagos al final de cada intervalo de pago, ¿ya? Ejemplo, llega fin de mes, usted paga, qué sé yo, la cuenta de internet, el teléfono, esa es una anualidad ordinaria, ¿ya? Pero es importante que tú sepas distinguir la diferencia entre una y otra. Después tenemos la anualidad anticipada, que es cuando los pagos se hacen al principio de los intervalos de pago, ¿ya? Ejemplo, puede ser que el gimnasio tú lo quieras contratar anual, pero tú tienes que pagar de forma anticipada el uso del gimnasio, por lo tanto te cobran el año completo, ¿ya? Y por eso te dan una oferta. Y tú lo puedes pagar con la tarjeta de crédito en cuotas, pero estás pagando por adelantado, ¿ya? Una anualidad inmediata es cuando los pagos tienen lugar en el periodo inmediatamente siguiente a la formalización del trato, ¿ya? Ejemplo, vuelvo al caso de pagar arriendo. Tú vas a firmar un contrato, ¿cierto? Y de inmediato se hace el pago del mes de garantía y lo que yo sé que ahora está sucediendo es que te piden que inmediatamente pagues por lo menos los 3 primeros meses, ¿ya? La anualidad diferida es una anualidad cuyo primer pago vence en una fecha posterior, ¿ya? Ejemplo, compre ahora y pague después. O cuando los créditos te otorgan meses de gracia. Pero esa es una trampa porque en el fondo te dicen, ya, mire, si usted contrata el crédito ahora, lo empieza a pagar en enero. Pero esos meses de gracia también te los cobran, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y una anualidad constante es cuando sus pagos son siempre de la misma cantidad, ¿ya? Porque pueden haber créditos, supongamos, voy a hablar del crédito hipotecario, que las cuotas no son fijas. ¿Por qué? Porque ahí se genera una oferta de que la tasa de interés puede ser fija, variable o de las dos, ¿ya?
Una anualidad variable consiste en que sus pagos no siempre tienen el mismo valor a cancelar. Un ejemplo, todo lo que esté en unidades de fomento, ¿ya? Lo cual a muchos los tiene desesperados porque la unidad de fomento aumenta cada día más. Una anualidad temporal, que es cuando tiene pagos finitos. No sé, se puso de acuerdo con un amigo que vendía una bicicleta último modelo que no está en Chile y el amigo le dio facilidades de pago y tú quedaste en comprárselo en 6 meses. Entonces todos los meses tú das una cuota, pero es finito porque en algún momento se tiene que terminar. Y tenemos la perpetuidad, que es una anualidad indefinida, ¿ya? Sabemos que tiene una fecha fija de inicio, pero continúan eternamente, como por ejemplo el pago de las contribuciones. ¿Ya? Esa es una perpetuidad. Entonces aquí tú vas a ver que en el primer ejemplo tenemos una anualidad de 10 periodos de forma ordinaria. La línea horizontal es la línea del tiempo, entonces te está mostrando cuándo están ocurriendo los pagos, ¿ya? Pero fíjate en la diferencia que se ocurre con la anualidad de forma anticipada. Tú no esperas a que llegue fin de mes y pagas, sino que lo haces a principio de mes. Bien, ahora en Chile lo que se hace más común es que las anualidades sean ordinarias, ¿ya? Después tenemos las diferidas. Mira el tiempo que ha pasado. Lo que te decía yo, te voy a dar meses de gracia. Perfecto. No empiezas a pagar de inmediato, han pasado varios meses. Eh, y también tenemos la anualidad perpetua, que sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo termina. Bien, entonces también es importante que antes de ponernos a hacer ejercicios de anualidades, nos queda esto último por explicar. ¿Qué pasa entre las anualidades constantes y vencidas? Es aquella duración determinada en que los importes de capital o cuotas se generan al final de cada subperiodo, es decir, al final del mes, por ejemplo, ¿ya? Y para ver cómo se calcula el valor presente, se comenzará por el caso más sencillo. Ejemplo, el importe de capital o cuota en cada periodo es de pesos. Hablamos de una renta unitaria, ¿ya? Es decir, se tiene una sucesión de n periodos de importes de 1 peso. Entonces, lo que te está mostrando la línea del tiempo es que estas R, que son las cuotas, ¿cierto? Las rentas unitarias, se van cancelando en forma periódica, ¿bien? Y que pueden iniciarse en cualquier momento en forma anticipada o desfasada, ¿ya? Porque acá las flechitas están indicando que nosotros nos encontramos acá y queremos saber qué está ocurriendo aquí, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de renta usted lo tiene que tener súper claro, donde yo puedo traer a valor presente lo que está ocurriendo con una anualidad, ¿sí? Ahora, obviamente acá también se hace relevante que usted sepa manejar eh, las fórmulas, ¿ya? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a, en un próximo video, incorporar ejercicios.